Bienvenidos hermanos, hermanas de la Iglesia de San Pablo. Qué alegría verles en este día y también saber que hay varias personas en línea, como se saludó esta mañana temprano. A todos ustedes también, bienvenidos a la casa del Señor. Giovanni Magali, gracias por ese hermoso canto de presermón, muy lindo, que es el tema de hoy. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Sabemos que vivimos en una sociedad donde el cambio de hora es normal y quizás muchos están como, wow, estamos como nos levantamos más temprano hoy, ¿no? Pero ya nos vamos a ir acostumbrando y en nuestro cuerpo a ambientarse al nuevo sistema, pero estamos todos en la casa del Señor y eso es muy lindo, muy hermoso estar en este lugar hoy. La Biblia dice, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, así que espero que usted esté contento esta mañana, ¿no? No vino obligado, ¿verdad que no? Amén. ¿Están felices otra vez? Yo estoy contento de estar aquí. Y como estamos contentos de estar en la casa de Dios, ¿qué les parece si toma su Biblia en sus manos? Siempre les voy a animar a traer la palabra de Dios y todos decimos al unísono, esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella. Hasta el último momento de nuestra vida vamos a confesar y vamos a creer que nuestra fe no está basada en tradiciones creadas por los hombres, está basada en lo que Dios lo dice, en lo que está escrito en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y esa es nuestra fidelidad y nuestra obediencia, no lo que el mundo, no lo que las supersticiones hablen, no cosas, no el materialismo, no el mentalismo, es lo que la Biblia dice, amén. Y eso es hermoso y bueno saberlo. Si usted nos acompaña por primera vez, ya sea en línea o también aquí presentes, quiero dejarles saber que comencé en esta cuaresma, segundo domingo de cuaresma, la serie de sermones, como usted verá ahora mismo, que se llama Palabras en Rojo. Es una serie que va a terminar el domingo antes de Palmas. Palabras en rojo. Está basado en las últimas palabras, como dije la semana pasada, en lo que nuestro Señor Jesucristo anunció cuando Él estaba en la cruz, cuando Él pronunció esas palabras. Y el tema de hoy, ¿ya lo vieron? Vamos a hablar de él, diga, perdón. Esas palabras santas, gloriosas que el Señor Jesucristo pronunció cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, así lo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Iglesia, el mensaje del domingo pasado, si recuerdan, era ¿por qué me has abandonado? Hoy, ¿por qué? Y hoy vamos a hablar, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este es un tema que a todos nos involucra. Es imposible hablar de Jesucristo si no hablamos del perdón. Amén. Es imposible. Toda la escritura está llena de esa palabra. Porque aunque a muchos no le agrada esa palabra, cuando tenemos que hablar o tratar de perdón, no nos gusta. Pero la realidad es que este mensaje de hoy se va a aplicar a todos, a mí. Y espero que a usted. Porque todos tenemos a alguien que perdonar. Todos. En el contexto que voy a hablar de la palabra perdón, es fácil decirla. Es fácil leerla. Pero no es fácil vivirla. Viene de la raíz hebrea y se lo quiero mostrar en el Antiguo Testamento. La palabra se dice ileo einai. Esa palabra quiere decir ser clemente y misericordioso como ¿quién? Como Dios. ¿No recuerda que el Antiguo Testamento dice que Dios es clemente y lleno de misericordia? Cuando voy hacia esa raíz del perdón, tengo que ver por qué debo de perdonar. Porque Dios es misericordioso. Y entonces me lleva a la connotación de la siguiente palabra que es como el tallo de esa raíz.
hilascajaí, que quiere decir propiciar o expiar, o quiere decir sacrificar para cubrir tu maldad. ¿Quién se sacrificó para cubrir nuestra maldad y quitar nuestra maldad? El Señor Jesucristo. Y entonces continúa esa palabra que nos lleva más cerca y se dice apianaí, perdonar, dejar, cancelar. Diga cancelar. Eso es lo que debemos hacer. Entonces en el español moderno diríamos, si alguien nos ofende, alguien nos daña, diríamos, olvídate de eso. Amén, diga, olvídate de eso. Eso es lo que está diciendo estas tres palabras. Debemos de ser clementes, misericordiosos, porque alguien me ha perdonado y yo también debo de perdonar y olvidarme. Como Jesús. Y como cuando Jesús confrontó a la multitud con estas palabras. Porque Él conoce nuestra actitud. Porque sabemos que nos cuesta perdonar. Cada uno de nosotros, iglesia, necesitamos recibir el perdón de Dios, amén. Porque pecamos con frecuencia. Por eso la Biblia dice, si decís que no tenés pecado, te engañas a ti mismo y no hay nada de verdad en ti. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Estas fueron más que solo palabras de Cristo en la cruz, ¿saben? Esta profecía del perdón que dijo Jesús, se habían dicho 700 años antes por el profeta Isaías. En el capítulo 53, verso 12 dice lo siguiente, mire, porque se entregó a la muerte, estamos hablando de Jesús, una profecía, y fue contado entre los malvados. Amén. ¿No fue así Jesús? Los malvados al lado. Cuando en realidad cargó con los pecados de muchos, los nuestros. Note esa palabra en rojo. Diga, intercedió por los. Diga, intercedió por mí. Eso es lo que, fíjese, 700 años Isaías está hablando de usted y de mí, antes de Cristo. Entonces dice el texto, intercedió por nosotros los pecadores, estando en la cruz, estando entre los malhechores. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es orar por alguien. Estas palabras eran una oración de Dios mismo. Él estaba orando al Padre en la cruz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él está intercediendo ante el Padre por usted y por mí, por aquellos soldados que lo clavaron en la cruz, que flagelaron su cuerpo con el látigo, que se burlaron de él, y por los que pasaban, y por los fariseos que se burlaban, y por nosotros. Él nos está, Padre, perdónalos. A mí me da gusto saber que el Señor desde la cruz ya me perdonó. Y en esta conexión hay que detenernos un momento. El Señor podría haber orado por justicia, ¿verdad? Y pudo haber dicho, Dios, destrúyelos. ¿Se acuerda Pedro lo que hizo en una ocasión? Y se acuerda que Juan y Jacobo le dijeron a Jesús, si quieres que pidamos para que caiga fuego del cielo y se consuma esta gente. ¿Se acuerdan? ¿Ve cómo es el hombre? ¿Ve cómo somos nosotros de feos por dentro? Deseamos la maldad para la destrucción de otros. Y Jesús en la cruz no fue así. El Señor podría haber orado por justicia y por castigo,
Pero su amor, el amor de Cristo, se eleva por encima de su mismo sufrimiento. Ora por el perdón a sus enemigos, a aquellos que lo maltrataron, y a usted y a mí. Tal amor de Dios, iglesia, excede la comprensión y el raciocinio nuestro, pero también revela la fuente de donde viene este amor. ¿Y de dónde nace? Desde el cielo. Clemente y misericordioso es Dios. Eso hace la diferencia. Del mismo corazón de Dios. Como dice el escritor de Hebreos, mire, Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla, eso es propiciación. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel, ¿recuerdan quién fue Abel? Su hermano lo mató. ¿Qué dice la Biblia? Buscaba venganza. La sangre de Abel quedó atrás. La misericordia de Dios en Cristo Jesús, su sangre es la que nos perdona nuestros pecados. Por eso las palabras del Señor en la cruz no solo eran para los que lo torturaron, como dije, y lo enviaron a la muerte. Era para usted y es para mí, y para aquellos que vendrán después. Aún aquellos que usted ni yo queremos perdonar, porque esa es nuestra condición pecadora. Por eso ni usted ni yo nunca dejemos de orar por aquellas personas aún que nos hayan hecho daño. Orar como Cristo en la cruz. Perdónanos, Señor. Me han dañado, me han herido, pero perdónalos, Señor. Esa es la actitud de los hijos de Dios. Nunca se rinda de orar por esas personas, por aquellos que piensa usted que no tienen posibilidad de salvarse. Como estamos viendo en este conflicto de guerra allá en Ucrania y Rusia, oremos por ese presidente ruso también, para que Dios perdone sus pecados y toque su corazón. Dios lo puede hacer, amén. Dios puede traer paz a esas naciones. Debemos de orar. Por eso las palabras de Jesús no solo fueron más que una oración, fueron más que una profecía. Realmente cambiaron todo cuando se trata del perdón. Porque allí el Señor cambia todo en cuanto a esa palabra. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, y escuche esto, si alguien le ofendía a usted en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, una persona ofendida tenía que decir: me la debes y la justicia es mía. Hasta bonito se siente, ¿verdad? Me la debes, me la pagas. ¿Ha vivido usted esa experiencia? ¿Conoce a alguien usted que haya dicho eso? Sí, en el espejo. Mire lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Éxodo 21:24 está esa ley. Ojo por ojo. Si tiene diente de oro, haga oro. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso es lo que dice la Biblia. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa era la ley en el Éxodo. Wow. Yo sé que más de alguno le gustaría todavía que esa ley existiera. Era una ley básicamente que decía: oye, si me lastimas, te voy a lastimar. ¿Qué dijo Jesús entonces después cuando Él viene y comienza su ministerio? Jesús dice, note, ustedes han oído que se dijo, Éxodo, ¿recuerda? Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice lo siguiente, apúntelo, escríbalo, memoríceselo. Pero yo, ¿quién tiene la autoridad ahí? Jesús mismo. Pero yo, Él es el evangelio, es la palabra en acción. Pero yo les digo, amen a su prójimo, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes, ¿qué?
hijos de Dios. Wow. Hijos de su Padre que está en los cielos, para que sean, note, Jesús lo está diciendo. Si quieres ser hijo del Padre que está en los cielos, debes comenzar, ¿a dónde? A perdonar. ¿Qué hacemos nosotros? Nel pastel. Parece que nada ha cambiado. Alguien nos hace daño, me enojas tanto que me lastimas, me la debes y hago mi propia justicia. Nos enojamos, queremos que paguen, queremos desquitarnos, queremos que esa ofensa no se quede ahí, porque yo soy el ofendido, yo soy el inocente, yo no hice nada malo y alguien tiene que pagar. Así era en el Antiguo Testamento. Por eso quizás este tema no es muy agradable, pero está en la Biblia y no lo puedo callar. Amén. Entonces, ¿cuál es la respuesta que Cristo nos enseña en el Nuevo Testamento? Fácil. Dios me perdonó, así que te perdonaré. Escríbala. Memorícela. Dios me perdonó, así que yo debo de perdonar. ¿Ha oído a gente decir: yo no soy Dios para perdonar? No, gracias que usted no es Dios para perdonar, pero Dios nos manda a hacerlo. Si queremos ser obedientes al Señor. Jesús les enseñó a sus discípulos. Recuerda, uno de ellos se le acercó a Jesús y le dijo: maestro, enséñame a orar. ¿Qué dijo Jesús? Iglesia, cuando ores así: Padre nuestro que estás en los cielos, y le enseñó la oración. Pero cuando llegó al versículo 4 de Lucas 11, dice el Señor Jesucristo: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a quienes nos hacen mal. Dice la versión traducción del lenguaje actual. La decimos, la oramos, la repetimos, pero no la creemos. Jesús lleva el perdón a otro nivel. No es ojo por ojo ni diente por diente. Eso es nuestro pecado. Eso es lo que queremos hacer, impulsados por nuestra misma maldad. Lo que debemos decir es: te perdono porque Dios me perdonó. Mira, el perdón tiene dos categorías. El perdón que recibimos, ¿de quién? De Dios. Dios lo ha perdonado a usted. Y el perdón que damos nosotros. El perdón que recibimos y el perdón que damos. ¿A quién debo de perdonar entonces, Señor, en este día? ¿Con qué frecuencia, Señor, debo de perdonar? Eso no me gusta, eso de la frecuencia. ¿Por qué necesito perdonar, Señor? He escuchado esta frase: pastor, usted no sabe lo que me hicieron, lo que me han hecho. ¿Cómo puedo perdonar? Hermanos y hermanas, el no perdonar, aún a los que nos hayan ofendido y partido el corazón en mil pedazos, es rechazar el perdón de Cristo. Porque Él lo dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con esta actitud solo puedo esperar el rechazo de Dios cuando no perdono. ¿Sabe por qué? Porque el perdón es el enfoque central de la cruz. Allí, Cristo en la cruz. Allí donde está el hombre Cristo, sin nada más, en su misma carne, sufriendo el castigo por nuestros pecados. Su cuerpo molido, como lo he venido explicando, cómo eran esos latigazos. En el enfoque de la cruz, ahí está Dios diciéndole al Padre mismo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos está enseñando a perdonar. Nos está enseñando lo importante que es el perdón.
No eran solo palabras, emoción que sentía porque miraba a aquel soldado ahí feo. No, no era eso, era más que eso. Los discípulos habían escuchado hablar del perdón a Jesús antes. Así como usted y yo no tenemos excusa de decir yo no sé lo que es el perdón. El perdón es donde comienza todo, iglesia, y el perdón es hacia donde continúa todo. Porque Jesús allí en la cruz, Él toma nuestro lugar para darnos el perdón donde comenzamos a vivir en Él. Porque el enfoque de ese perdón está en la cruz de Cristo. Escuche lo que le voy a decir. Cuando el Padre escucha a Jesús decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y lo que en esas palabras del Hijo, ahí es donde Dios encuentra a usted y a mí. En las palabras del Hijo colgado en la cruz, es ahí donde el corazón del Padre hace viva otra vez las palabras de San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Allí en esa cruz, cuando Jesús dice perdónalos, es allí donde el Padre revela su misericordia para usted y para mí. De tal manera lo entregó. Por eso cada vez que yo perdono con todo mi corazón, me parezco más a Jesucristo, porque mi yo está muriendo como murió el Hijo. ¿Sí me entiende, iglesia? Cuando usted perdona con todo su corazón, se parece más a Jesús, porque usted muere para que Él sea grande en usted. Eso nunca lo queremos entender. Por eso Pablo decía: es necesario que muramos para que Él sea grande. Comienza ahí en la cruz. Por eso me recuerda la historia en Mateo 18:15. Quiero hablar un segundito de eso. El Señor le estaba enseñando en este pasaje, hablando del perdón en todos los aspectos, delante de la multitud y con los discípulos. Y ahí estaba Pedro escuchando, el apóstol. ¿Cómo era Pedro en su carácter? Impulsivo, ¿verdad? Rápido juzgaba. Ahí estaba Pedro escuchando. Pedro quizás habrá dicho: ¿por qué tengo que perdonar yo? Ese no se lo merece. ¿Por qué tengo que perdonar? Pedro sigue escuchando a Jesús. Pedro conocía las tradiciones judías, conocía la ley de Dios. Por eso en el versículo 21 Pedro le hace esta pregunta al Señor: Señor, está hablando del perdón. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Verdad que hasta 7, Señor? Después de 7 ya no, ¿verdad? La octava no existe, ¿verdad, Señor? Lo puedo. Solo 7, ¿verdad, Señor? Así piensa el hombre. Está en la Biblia, ¿verdad que no es cuento mío? Pedro dijo: ¿hasta 7? Esa era la tradición. Yo creo que Pedro estaba haciendo esta pregunta basada en alguna experiencia que tuvo. Alguien lo habrá ofendido. Quizás de repente necesitaba un camello y fue a comprar un camello al lote de camellos. Compró un camello y el camello le salió con la pata quemada. 2 días después el camello ya no le quería caminar y le agarró un coraje al dueño de los camellos, que se lo vendió. No sé, esa es mi propia historia. ¿Cuántas veces voy a perdonar a ese que me vendió ese camello con la pata mala? ¿Hasta 7, Señor?
¿Qué dijo Jesús? Pedrito, Pedrito. Mire lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces me puedo imaginar a Pedro en este lugar. Él estará diciendo: ok, está bien, Señor. ¿Cuántas veces otra vez? 70 veces 7. Me imagino que Pedro sacó su calculadora. ¿Cuánto es 70 veces? Porque yo sé que alguno de ustedes está pensando: ¿cuánto es? 490. Lo que está diciendo Jesús es que el perdón no tiene límite. Diga: no tiene límite. Porque el perdón de Dios no tiene límite. Por eso usted peca. Y si usted reconoce su pecado, como dice la Biblia, y va hacia Cristo, el Señor Jesucristo lo perdona a usted. Hasta 70 veces 7. Jesús simplemente está lanzando un mensaje completo sobre el perdón, porque no tiene límite. Pedro se quedó atrás con su calculadora pensando: ¿cuántas veces? Entonces Jesús continúa contando una historia en el capítulo 18. Cuando regrese a casa, lea todo el capítulo 18 de Mateo. Cuenta la historia de un sirviente y el rey. ¿Recuerdan? Dice la Biblia, se la voy a narrar rápido así. Dice que el reino de los cielos era semejante como un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces le trajeron a uno que debía mucha plata, dice la Biblia, por millones. El tipo estaba endeudado con el rey hasta 1000 generaciones. No podía pagarla. Entonces el rey le dice: me tienes que pagar. Y el hombre le dijo: Señor, perdóname, no te puedo pagar, no tengo el dinero. La tradición era que las costumbres era que si usted no pagaba, a usted lo metían a la cárcel, agarraban a su esposa y a sus hijos y los vendían como esclavos. Esa era la tradición o las costumbres de aquel entonces. No podía pagar. Hasta que pagara, le daban a la esposa y a los hijos y los sacaban de la cárcel. Y dice la Biblia en Mateo 18:26: pero aquel siervo se postró delante del rey y le pidió perdón, le suplicó: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Puedo ver ese cuadro, puedo ver la emoción. Y entonces el rey, dice la Biblia en el versículo 27, tuvo compasión, diga compasión, de este hombre y dijo: está bien, lo dejaré libre. Le perdonó la deuda, dice la Biblia. Bonita la historia, ¿verdad? El rey le perdonó la deuda. ¿Quién es el rey en esta historia? Dios. ¿Y quién es el que debe? Mírelo alrededor suyo. Nosotros. El deudor no siempre, en este caso, puede pagar su deuda. El deudor no tenía cómo pagarla, como usted tampoco tiene cómo pagarle a Dios sus pecados. Es pura misericordia de Dios. Y no estoy hablando de una deuda que tenemos, que no puedo pagar la hipoteca de mi casa, ni puedo pagar los 5 pagos de la cosa que compré, el artículo en internet o en Amazon. Estoy hablando del pecado. Estoy hablando de la deuda del pecado que solo Jesús puede pagar por usted y por mí. Jesús, cuando pronuncia las palabras perdónalos, nos está librando de ser esclavos, como la parábola, la historia que él contó. Nos está librando del diablo y nos está librando del mundo de maldad. Eso es lo que le está enseñando a sus discípulos. Cuando Dios perdona, te libera, dígame, libera. Entonces dice la Biblia que con aquel siervo se fue muy contento, se fue emocionado. Y de repente se topa a uno que le debía a él, dice la Biblia, debía solamente 100 días de salario. Otro le debía a él 100 días de salario. Y él le debía al rey millones de plata. Entonces dice la Biblia que se topa con aquel y dice: te andaba buscando. Y le dice: págame ahora mismo. Y el hombre le dice: ¿sabes qué? No puedo pagarte, no tengo dólares, no tengo dinero. Me pagas ahora mismo
o te meto a la cárcel para que hagan esclavo a tu mujer, a tus hijos, y me vas a pagar porque te vas para la cárcel. Eso es lo que la Biblia dice. Dice la Biblia entonces que le contaron al rey lo que éste había hecho. Él recibió un perdón, pero él no quiso perdonar. Y le van con el chisme, porque siempre hay chismosos en todo. Y le van a decir al rey, ¿sabes qué? Acabábamos de ver allá aquel que le acabas de perdonar y no perdonó a uno que le debía y lo metió a la cárcel y le quitó a su esposa y a sus hijos para hacerlos esclavos. Y dice el rey, oh sí, tráigamelo de regreso por aquí. Y dice la Biblia que el rey le dijo, así que tú no tenías, yo sí pude tener misericordia de ti, compasión, pero tú no puedes tener misericordia de otro. Agárrenlo y métanlo a este cabezudo y duro de corazón a la prisión hasta que me pague el millón de plata que me debe. Y agarren a su esposa y a sus hijos. Note, cuando falta el perdón, todos en casa la pagan también. Porque el espíritu malo allí, todos lo reciben. Por eso mire lo que dice la Biblia. Mateo 18:35. Léalo. Así también mi Padre celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón. ¿A quiénes? A sus hermanos. No al gato o al perrito que lo mordió y le ladró. ¿Por qué no lo ponen en el verbo personal? Dígalo conmigo. Así también mi Padre celestial hará conmigo si no perdono de todo corazón a mí. Póngale el nombre. Póngale el nombre. Porque hay alguien que debemos de perdonar. Quizás dijo o le dijeron algo que dañó su corazón, le ofendió, le hirieron, se siente mal. Usted no puede echar el tiempo para atrás. No puede echar el tiempo para atrás. Es imposible. Pero lo que tenemos que hacer como cristianos y entender es que no siempre pueden pagarle sus ofensas, pero usted puede perdonar sus ofensas. ¿Sí me entiende? Usted no espere, usted ore como hizo Jesús en la cruz. ¿Usted cree que el soldado que estaba crucificando a Jesús y golpeó le dijo, perdóname, Señor? No. Jesús pronunció el primero, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el ofendido siempre puede mostrar misericordia. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Él es el ofendido y mostró misericordia a usted y a mí. Tenemos que mostrar misericordia. Déjeme decirle otro aspecto interesante de las ofensas. Es que muchas veces las personas ni saben que lo ofendieron. Yo estoy seguro que muchos de los soldados que crucificaron a Jesús ni sabían quién era Él. Era su trabajo. Ellos obedecieron órdenes. Se burlaban, sí, hicieron muchas cosas porque lo hacían siempre así. Pero Dios sí sabía quiénes eran ellos. Como sabe Dios quién es usted. Por eso Jesús dijo, perdónales, Padre, a este y a todos, porque no saben lo que están haciendo. Perdónalos. Así Jesús los perdonó. Por eso la iglesia, los hijos de Dios, no podemos guardar nada en nuestro corazón ni en nuestra mente en no perdonar a otros. Los ofendidos tenemos que aprender a tener misericordia. Mira lo que dice Dios en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificios. No sacrificios, y conocimiento es lo que quiere Dios. De Dios, más que holocaustos. Es lo que Dios quiere.
que usted tenga misericordia y no sacrificios. Eso que nos hace falta, esa misericordia, es lo que Dios quiere de su iglesia. Si algo hemos de rescatar en esta cuaresma, en estos domingos, es que tenemos que ver a Cristo en la cruz para ver nuestra condición, valorar lo que Él hizo por nosotros, tomar de Él todo lo que nos da, porque así como Él enseñó a sus discípulos aún en la cruz a perdonar, también nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué este rey de la historia de Mateo 18 lo vemos como injusto en haber mandado a este hombre a la prisión? ¿Sabe por qué Jesús cuenta eso? Mándenlo a la prisión. Porque Dios sabe que cuando no puedes perdonar o no quieres perdonar, caemos en una prisión también. Pero cuando perdonamos, se abren las puertas de esa prisión y te permite escapar y ser libre. No sé las razones por las cuales alguien en este día ha caído en prisión, pero sí sé que en este día el Señor Jesucristo quiere sacarlo de esa prisión. Es lo que hizo Jesús en la cruz. Me sacó de la prisión del pecado, de la condenación eterna, de la maldad, del reino de Satanás. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Me libró, me dio libertad ahí en la cruz, como cantamos hoy. Me mostró su misericordia y su amor. Pero cuando yo no perdono, estoy metido en una prisión yo solo. Y el Señor me dice: ¿qué haces allá adentro? Es que me ofendieron. No, ya Jesús oró por mí. Yo debo de orar por los demás también. Usted lo mismo. Ore por aquella persona que le ha ofendido. Pídale a Dios, interceda, como dice Isaías 53. Se va a parecer más a Dios usted. Mire, la oración no siempre cambia a las personas, pero segurito que lo va a cambiar a usted. Amén. Cambia mi vida. Por muy malo que sea lo que haya pasado, me haya pasado, debemos de saber que el amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Por eso Jesús murió en la cruz, porque todo el amor de Dios estaba allí en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo. Padre, perdónalos. Por eso me da gusto y me llena a mí como su pastor de alegría de saber que el Señor me dio una oportunidad sin merecerla de perdonarme a mí primero. Por eso yo debo de ser como Él también y perdonar, porque yo quiero que Él me perdone. Y Él me lo dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Eso se llama clemencia. Amén. ¿No le da gusto saber que hay un Dios así? Un Dios así que nos perdona. Por eso yo no sé cómo está su corazón y su mente con quien sea, pero hoy es un buen día para decirle al Señor: oro por esa persona. Y también puede decirle al Señor: perdona mis pecados que he cometido por ser desobediente a ti. Amén.